Según el libro La historia de los pequeños y sus civilizaciones espiritualmente avanzadas en todo el mundo, de la antropóloga Susan B. Martínez, el planeta ya habría sido habitado por una antigua raza de baja estatura, presente en diversas culturas de todo el mundo. Y cuando empezamos a fijarnos en las leyendas y mitos repartidos por diferentes continentes, la cosa realmente llama la atención. En México y Perú, por ejemplo, hay relatos de dioses enanos relacionados con la fertilidad y la agricultura. Aparecían de la nada para enseñar, orientar y luego desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Recuerda a los maestros del mago de la caverna del dragón, que aparecen y desaparecen de la nada. Es más o menos eso. En Hawái, los antiguos contaban historias de los menehune, pequeños constructores nocturnos que levantaban templos en silencio y desaparecían antes del amanecer. Estas figuras aparecen en todas partes, siempre discretas, vinculadas a la naturaleza, al silencio, a la sabiduría o al trabajo invisible. Y tal vez no sea casualidad que hayan inspirado tantas historias conocidas. Los hobbits, por ejemplo, con sus pies descalzos, sus casas redondas y su forma de vida sencilla, nacieron directamente de este imaginario. Al igual que los diminutos habitantes de 15 centímetros del reino de Lilliput en los fantásticos viajes de Gulliver, o los 7 enanitos de Blancanieves, que vivían en el bosque, trabajaban en las minas y vivían al margen de la sociedad de los grandes humanos. Todas estas historias tienen algo en común. Muestran que, por alguna razón, la humanidad siempre se ha sentido atraída por los seres pequeños, como si existiera un mundo entero, escondido bajo nuestras narices. Un mundo hecho por manos diminutas, con sus propias reglas y una lógica invisible. Pero, ¿y si te dijera que ese mundo existe? Y que, en medio del desierto de Irán, hay un pueblo conocido como la tierra de los liliputienses, donde nadie mide más de 1,36 m de altura y que, a pesar de ser milenario, ha permanecido olvidado del resto del mundo durante siglos? Pues ahí es donde Bello Mundo te llevará hoy, a un lugar enigmático, aislado, que guarda algunas de las historias más sorprendentes que vas a escuchar. Número 1. Ubicación. Nuestro viaje de hoy comienza en el este de Irán, casi en la frontera con Afganistán, en una región llamada Khorasán del Sur. Allí, en medio de un desierto pedregoso, lejos de las rutas turísticas, hay un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Se llama Makunik. Llegar hasta allí no es nada fácil. La ruta más habitual parte de la ciudad de Birjand, capital de la provincia. Desde allí, hay más de 4 horas de carretera por caminos estrechos, polvorientos y escasamente señalizados. Es el tipo de viaje que requiere paciencia, preparación y un buen suministro de agua. Durante el trayecto, el paisaje apenas cambia. Son kilómetros y kilómetros de suelo seco, piedras quemadas por el sol y colinas áridas, donde el viento sopla sin encontrar sombra. El clima es extremo. En verano, el calor supera fácilmente los 40 grados. En invierno, los termómetros pueden bajar hasta bajo cero, con temperaturas mínimas que alcanzan los 5 grados bajo cero. Pero si hay algo que no cambia, haga frío o calor, es la escasez de lluvia. Apenas aparece, sin importar la estación. Pero cuando Makunik finalmente aparece en el horizonte, la monotonía se desvanece. Lo que aparece es un pueblo que parece haber sido construido a otra escala, como si alguien hubiera encogido un pueblo entero y lo hubiera dejado allí, olvidado en el desierto. Lo primero que llama la atención son las construcciones minúsculas, casas tan bajas que parecen hechas para muñecos o niños, puertas estrechas, muros de barro, tejados sencillos y formas que se alejan de lo habitual. Y es precisamente de ellas de las que vamos a hablar dentro de un momento. Pero antes, conviene entender cómo empezó todo.
Número 2. Historia. Para entender cómo surgió este pueblo, tenemos que remontarnos a una época muy anterior a las carreteras asfaltadas, al turismo y a los mapas bien trazados. La historia del pueblo se remonta a unos 400 años, pero lo que se sabe es que los primeros grupos humanos llegaron a esa región muchos siglos antes, probablemente huyendo de conflictos e invasiones en otras partes de Irán y Afganistán. No eran guerreros ni nómadas, solo familias que buscaban refugio y paz. El escenario era el mismo desierto pedregoso de hoy, pero aún más inhóspito, y fue precisamente esa hostilidad la que ayudó a mantener aislada a la población. El terreno difícil, la falta de ríos cercanos y la distancia a cualquier centro urbano convirtieron a Makunik en un escondite natural. La aldea creció lentamente, sin fácil acceso al agua, sin tierra fértil en abundancia y con muy pocas rutas comerciales. Los habitantes aprendieron a vivir con lo mínimo. Los intercambios con otras aldeas eran escasos. El idioma, las costumbres e incluso los rasgos físicos de la población comenzaron a adaptarse a las condiciones locales. El aislamiento lo moldeó todo. Cultivaban solo lo que la tierra les daba: cebada, trigo, algunas raíces. Criaban cabras y gallinas, y construían casas adaptadas al clima, pequeñas, semienterradas, hechas para proteger del calor del verano y del frío cortante del invierno. Durante siglos, el nombre Makunik ni siquiera aparecía en los mapas. No fue hasta el siglo XX que los estudiosos iraníes comenzaron a visitar la región y se dieron cuenta de algo curioso. Ese pueblo no se parecía a ningún otro pueblo del país. Y entonces llegó la sorpresa. Además de las casas diminutas, los propios habitantes también eran más bajos que la media. Estatura visiblemente reducida, aspecto frágil, modales discretos. Todo ello contribuyó a difundir un apodo que comenzó a circular entre los visitantes y curiosos: el pueblo de los pequeños. Pero, ¿qué explicaría este rasgo tan llamativo? ¿Se trataría de una cuestión genética? ¿Una condición rara? ¿O habría algo más detrás de esa característica física? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Número 3. ¿Por qué los habitantes eran tan pequeños? Durante mucho tiempo, quienes llegaban a Makunik no solo se sorprendían por las casas minúsculas. Los propios habitantes parecían salidos de un cuento antiguo: bajos, frágiles, silenciosos, y con hábitos muy diferentes al resto del país. Muchos no comían carne, rechazaban las bebidas alcohólicas y, aún hoy, en algunas familias se cree que la televisión trae maldición. Era una vida contenida, comedida, donde todo parecía funcionar a otra escala, pero la marca más visible era realmente la estatura. Mientras que la media mundial oscila entre 1,67 m y 1,80 m, en Makunik la mayoría de los adultos no superaban 1,36 m, una diferencia demasiado grande como para pasar desapercibida. Sin embargo, al contrario de lo que mucha gente imagina, no hay nada mágico en ello. La explicación es mucho más triste, y comienza con la comida. Durante décadas, los habitantes vivieron bajo un régimen de desnutrición crónica. El suelo seco, el clima hostil y el aislamiento dificultaban el acceso a cualquier tipo de alimento variado. La dieta era pobre en proteínas y vitaminas. No había fruta fresca, casi nada de carne y poca leche. Lo que se cultivaba eran cereales simples, cebada, nabos y una fruta llamada jujuba, parecida al dátil. La base de la alimentación era modesta y repetitiva. Uno de los platos más comunes llevaba suero de leche de cabra mezclado con pistachos silvestres. Otro llevaba nabo seco con leche deshidratada. Se aprovechaba todo al máximo, sin desperdiciar nada. Y, curiosamente, incluso el té, símbolo nacional de Irán, estaba mal visto. Beber demasiado té era cosa de adictos,
decían los mayores. Por lo tanto, ni siquiera formaba parte de la vida cotidiana del pueblo. Este patrón alimenticio afectó el desarrollo físico de los niños durante generaciones. Nacían pequeños y seguían siendo pequeños. La baja estatura se convirtió en la norma, reforzada aún más por los matrimonios entre parientes cercanos, algo común en pueblos tan aislados. Pero el tiempo fue cambiando las cosas. A partir de mediados del siglo XX, nuevas carreteras atravesaron el desierto. Llegaron los vehículos, los productos industrializados, el acceso a la salud. El arroz entró en el menú, al igual que el pollo. Los niños comenzaron a crecer más que sus padres. La diferencia física entre las generaciones se convirtió en símbolo de una nueva era. Hoy en día, la mayoría de los habitantes de Macunik tienen una estatura considerada normal. Muchos superan con creces la altura de sus abuelos. Las casitas liliputienses quedaron en el pasado. Gran parte de la población vive ahora en casas de ladrillo, con habitaciones amplias, altura normal y una vida más cómoda. Pero estas casas nuevas conviven con las antiguas, y es precisamente en ellas, en las construcciones originales de Macunik, donde nos sumergimos ahora. Número 4. Construcciones. Pasear por Macunik es como entrar en una maqueta hecha a mano. Todo allí parece reducido, como si alguien hubiera encogido un pueblo entero y lo hubiera dejado en medio del desierto. Las casas son tan pequeñas que dan la sensación de haber sido construidas para niños. Algunas puertas apenas llegan a la altura de la rodilla de un adulto. Otras tienen poco más de 1 metro de altura, lo que obliga a cualquier visitante a agacharse mucho para poder entrar. Las construcciones están pegadas unas a otras, formando un enredo de paredes bajas, pasillos estrechos y callejones por donde casi no entra el sol. No hay plazas, ni templos, ni edificios más grandes. El pueblo fue diseñado a escala de supervivencia, y nada más. La mayoría de las casas siguen un patrón unifamiliar, una sola habitación multifuncional, donde se duerme, se cocina y se guarda lo poco que se tiene. Muchas de ellas han sido excavadas parcialmente en el suelo, lo que ayuda a mantener el calor fuera en verano y el frío en invierno. No hay ventanas grandes ni puertas reforzadas. Las aberturas son mínimas, a menudo cubiertas con telas o tablas finas. En algunas casas apenas se puede estar de pie, y aún así, siguen ahí, resistiendo al paso del tiempo. Todo se construyó con lo que había a mano: piedra, barro, paja y el esfuerzo colectivo de los habitantes. Pero el tamaño reducido, el trazado apretado y el aspecto frágil de las casas hacen que el pueblo parezca de otro mundo. Sin embargo, la altura reducida no era solo una adaptación a la estatura de los habitantes, también era una necesidad práctica. Las casas más pequeñas requerían menos material de construcción, y como no había animales de carga, todo se transportaba manualmente, a través de kilómetros de tierra seca. Además, las estructuras pequeñas se calentaban más rápido en el frío y se integraban mejor en el paisaje, haciendo que el pueblo fuera menos visible para posibles invasores. E incluso ahora, con gran parte de la población viviendo en casas nuevas y más grandes, las construcciones antiguas siguen allí, intactas, conservadas y cargadas de historia. Pero no solo resistieron las pequeñas casas, también se conservaron las costumbres. Número 5. Costumbres y vida cotidiana actual. A pesar del creciente contacto con el mundo exterior, Macunik aún conserva su propio estilo de vida. No hay supermercados ni escuelas secundarias. Lo que hay es lo básico. Algunas casas tienen electricidad y agua corriente, pero la señal de los teléfonos móviles es irregular y la conexión a Internet, cuando llega, es débil. Aún así, el pueblo sigue a su ritmo, como si el tiempo allí transcurriera de forma diferente. Los habitantes se levantan temprano. Muchos siguen cultivando pequeños huertos,
criando gallinas y cuidando cabras. Las mujeres son las guardianas de la tejeduría tradicional. Hacen alfombras, ropa y mantas con hilos de lana que tiñen con tintes naturales. Los hombres mayores pasan el tiempo reparando paredes de barro, cuidando las casas antiguas o charlando sentados en piedras a la sombra de alguna pared. Hoy en día nacen pocos niños en el pueblo. La mayoría de las familias tienen hijos que viven en ciudades más grandes, como Biryand o Mashhad. Pero los fines de semana y los días festivos religiosos, muchos de esos hijos regresan a visitar a sus padres, trayendo novedades, provisiones e historias del mundo exterior. En esas épocas, el pueblo cobra vida. Las calles de tierra se llenan de risas, se encienden los hornos de barro y se extiende el olor a pan recién horneado. Y, a pesar del paso de los años, algunas costumbres perduran. Hay quienes aún no beben alcohol, no comen carne con frecuencia y evitan la televisión o la radio, por considerar que esos hábitos se alejan de la tradición. El té, que antes era despreciado, ahora es habitual, pero todavía hay quienes lo rechazan. Y si bien la ropa ha cambiado, la forma de vida sigue siendo sencilla. Sin prisas, sin excesos, con un apego silencioso a lo que siempre ha sido suyo. Y es precisamente esta mezcla entre el pasado y el presente lo que ha llamado la atención del mundo. Makunik, que antes ni siquiera aparecía en los mapas, se ha convertido hoy en destino de quienes buscan algo diferente. Número 6. Turismo y atracciones en Makunik. A pesar de su modesto tamaño, este lugar atrae a un número creciente de visitantes curiosos. No todo el mundo está dispuesto a afrontar el camino hasta allí, pero quienes llegan se encuentran con un escenario único, que mezcla silencio, historia y un cierto aire de misterio. La mayor atracción del pueblo son, sin duda, las minúsculas casas conservadas. Muchas de ellas siguen en pie tal y como eran en el pasado, con puertas muy bajas, techos rudimentarios, paredes de barro seco y sin ningún signo de comodidad moderna. Algunas de estas construcciones están deshabitadas y funcionan casi como museos al aire libre, permitiendo a los visitantes entrar, observar y sentir cómo era vivir en un espacio tan reducido. Los habitantes suelen ser acogedores, pero discretos. Algunos guían a los visitantes por las callejuelas del pueblo, explican cómo eran las costumbres antiguas, muestran las casas parcialmente excavadas en el suelo e incluso ofrecen té o productos locales. Además de las construcciones, el paisaje circundante también impresiona. Las colinas desiertas, el cielo abierto, la sensación de estar completamente fuera del eje turístico, crean una atmósfera de aislamiento que pocas regiones logran reproducir. Makunik también se ha convertido en tema de documentales, reportajes y estudios antropológicos. El hecho de que se la conozca informalmente como la ciudad de los pequeños sigue llamando la atención, aunque los propios habitantes ya no utilizan este apodo. Prefieren ser recordados no por su tamaño, sino por su resistencia, por la historia que conservan y por la singularidad del lugar. Hoy en día hay iniciativas locales que intentan promover el turismo de forma sostenible, sin desnaturalizar el pueblo. La idea es mantener viva la memoria de las minúsculas construcciones, las antiguas costumbres y la población que hizo de ese pedazo de tierra seca uno de los lugares más curiosos de Irán. Y para quienes les interesan los viajes fuera de lo común, Makunik es una de esas paradas que dejan huella. No hay lujo ni atracciones para las masas, pero hay historia, silencio y un montón de casas que parecen sacadas de un libro de fantasía. Y ahora te pregunto, ¿habías oído hablar de Makunik? ¿Te apetece conocer este pueblo tan diferente, donde incluso las casas parecen hechas para muñecos? Cuéntanoslo en los comentarios, y si te ha gustado este contenido, aprovecha para darle a
me gusta, suscribirte al canal Bello Mundo y activar la campana. Así no te perderás ninguno de los próximos viajes que aún nos quedan por hacer juntos. Porque hay muchos lugares pequeños, escondidos y con una gran historia esperándonos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo destino.